Vamos a comenzar con la clase de tejido conectivo. Bueno, ya saben, cualquier duda la ponen en el chat o activan su micrófono, no hay problema. Ok, como siempre, en todos los tejidos que vamos a ver, vamos a comenzar siempre con una definición, ¿sí? ¿Qué es el tejido? Si es uno de los cuatro principales, si es una subespecialidad, si tiene como tal producción, mayor producción glandular, mayor producción endocrina, etcétera, etcétera, ¿no? Cada tejido tiene sus características y cada órgano se compone de diferentes tejidos y en este caso pues vamos a empezar con el principal, ¿no? Y les menciono que es principal no por el hecho de que sea como tal regulador de innumerables funciones, como es el caso del nervioso, ¿verdad? En este caso digo que es el principal porque gracias al tejido conjuntivo como tal se puede conformar un organismo, ¿sí? Si no existiera el tejido conjuntivo, todos los demás tejidos andarían dispersos por allá. Uno por allá, otro por allá y otro por ajullá y así siempre. Porque lo que hace el tejido conjuntivo, como su nombre lo dice, es unirlos. Y además de eso, es ser sustento físico y metabólico de todos los tejidos. Sí, gracias a este la nutrición se lleva a cabo, la oxigenación, la eliminación incluso de componentes de desecho se hace gracias al tejido conjuntivo. Evidentemente, algunas de estas se coadyuvan, ¿no? Con es la especialización de la sangre, la especialización del hueso, del cartílago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando propiamente del tejido conjuntivo, como siempre se menciona, el propiamente dicho, este tiene la función de producir matriz extracelular y de ser como tal unión y sostén de los elementos en un órgano. ¿Sale? Entonces, este tejido puede ser propiamente dicho o especializado y se puede llevar hacia una producción, no precisamente glandular, aunque sí en algunos aspectos funciona como glándula, porque las celulitas que se encuentran en su matriz, pues evidentemente liberan citocinas, liberan hormonas inclusive. Entonces, puede tener incluso hasta función de glándula, ¿sí? Pero en esencia, su principal función es producir matriz extracelular, que no es otra cosa más que el conjunto de proteínas orgánicas e inorgánicas, elementos orgánicos e inorgánicos que van a conformar un espacio real donde van a estar las células interactuando unas con otras y también las moléculas van a estar interactuando unas con otras. Sí, a fin de cuentas, las fuerzas de cohesión van a estar interactuando precisamente en la matriz extracelular para que estas celulitas, sea del epitelio, sea del músculo, sea del nervio, se unan con unas con otras y también incluso lleven a cabo sus funciones a través de estas. ¿Sí? Entonces, eh, eh, estrictamente, pues es el tejido que llena los intersticios. Inclusive, si en clases de hematología, de fisiología, se habla de un espacio extravascular o intersticial y precisamente este intersticio se compone de tejido conjuntivo propiamente dicho en todos los casos, ¿sí? Si escuchan también en algunos elementos de farmacología del tercer espacio, pues este es el tercer espacio. El intracelular está el extracelular y pues el intersticial es el tercer espacio. Muy bien. Entonces, como tal, al ser un espacio real, tenemos componentes. De estos, los componentes son únicamente tres: las células, las fibras y la sustancia fundamental. Por una parte tenemos fibras, que no es otra cosa más que proteínas llamadas colágena, llamadas fibrina, reticulina. ¿Sí? Estas fibras pues tienen como tal la función de ser el esqueleto. Sí, haciendo la analogía hacia un tejido grande, ¿no? Sí, compondrían como tal la estructura, o si nos vamos hacia una casa, pues como tal las varillas que conforman una estructura arquitectónica. Sí, entonces las fibras son la que les dan la rigidez, la elasticidad, la capacidad de contraerse, de expandirse e incluso
de que las células puedan moverse a través de ellas, porque si no existieran estas, no se podrían fijar a ninguna estructura y no caminarían, haciendo el proceso de diapédesis o extravasación en caso de que se lleguen a necesitar por infecciones, por presencia de agentes extraños o precisamente para eliminar a las células que estén ahí en procesos de necrosis y pues, aprovechar ese cuerpo o eliminarlo. Bien. El otro componente em, extra es la sustancia fundamental, que vamos a ver que se compone por componentes orgánicos e inorgánicos, y que en esencia son glucoproteínas y pues algunos electrolitos, ¿no? Y por último tenemos quienes fabrican todos estos componentes y como tal la sustancia, ¿sí? Que son las células. Y estos componentes no salen de la nada, ¿eh? No llegan a la matriz extracelular por arte de magia, ¿sí? Son sintetizados por las células. Sí, vienen en el componente genético. Las proteínas que produce una especie, por ejemplo, de mamíferos a peces, varía bastante en cuanto a necesidades. ¿Sí? Las proteínas tienen diferentes propiedades y según sus necesidades, pues va a ser diferente, por supuesto. Entonces, vamos a decir que el tejido conjuntivo se compone por fibras y sustancia fundamental, más las células que lo producen. Y en su conjunto, estas fibras y sustancia fundamental se le va a llamar matriz extracelular. ¿Sí? Recordemos lo que vimos en la diapositiva anterior, que la principal función de un tejido conectivo propiamente dicho es la producción de matriz extracelular. ¿Sí? Todos los tejidos conjuntivos propiamente dichos producen matriz extracelular en mayor o menor medida. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo está constituida ese espacio intercelular o matriz extracelular con los componentes celulares entre ellos, ¿sí? Esas celulitas llamadas fibroblastos, que son las células principales o las células propias del tejido conectivo propiamente dicho, son las que sintetizan todas estas proteínas, ¿sí? Las sintetizan las proteínas de colágeno, las proteínas de elastina y de reticulina, por supuesto. ¿Sale? Y todo el espacio en blanco que vemos ahí, pues compone la sustancia amorfa, mal llamada amorfa, o bien llamada sustancia intersticial, ¿no? Bien, entonces pues vamos a ver algunas de las características de todos estos componentes, ¿sale? Entonces, las proteínas que vemos allí en la matriz extracelular, pues van a tener diferentes características, de entre las cuales está la resistencia, la elasticidad y el volumen. ¿Sí? Como tal, dan cuerpo a la matriz extracelular, dan elasticidad a los tejidos, por supuesto, para que puedan contraerse y estos no se rompan al ser rígidos. Y por supuesto son elásticos, regresan a su tono original, a su forma original, para que pues no haya alteraciones en la morfología, sino pues nos estiraríamos y estiraríamos infinitamente, ¿no? Esto es lo que les da precisamente una homeostasis en cuanto a morfología y como tal rigidez al cuerpo. Muy bien. Entonces, las fibras de colágeno son las más abundantes en el organismo. ¿Sí? Normalmente son rectas u onduladas, ¿sí? Siguen disposiciones en forma paralela. Y es que las fibras de colágeno tienen la característica de ser fibrilares, ¿sí? Pueden formar redes o pueden formar bandas de colágeno como tal, como las que estamos viendo acá, que son bandas muy gruesas. Y no hay que dejarnos engañar. Todo esto no es una sola fibra de colágeno, ¿eh? Las fibras de colágeno las vemos rosadas, pero no quiere decir que solamente sea una fibra. Estos componentes que están acá están formados por fibras de colágeno más pequeñas y entre muchas proteínas de colágeno de diferentes tipos forman como tal esta estructura gigante, ¿sí? Porque si lo vemos a comparación de una célula es pequeñita, ¿sí? La célula que lo sintetiza pues es pequeña, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible que una proteína tan grande sea sintetizada por esa proteína? Ah, pues es que no solamente es una fibra de colágeno la que produce, sino que son miles de millones de fibras, de tiras o de polímeros de colágeno que se aglutinan en una sola grande. ¿Sí? Entonces puede estar una muy grande en forma espiralada y otra al lado de ella recta.
y otra más pequeña que las envuelve, dándoles más tonicidad. Entonces, las fibras de colágeno son muy complejas también. Pueden ir desde el 1 hasta 12 micrómetros de diámetro, ¿ya vieron? Pues es mucha la, el grosor. Normalmente se tiñe con hematoxilina y eosina de un color rosado, ¿sí? O sea, es eosinofílica. Bien, si queremos irnos a pintarlas directamente, con la tinción de Mason se van a teñir de azul y con la tinción de Van Gieson se van a teñir de rojo. Si las teñimos con plata, van a ser negras o cafés. Y aquí tenemos una imagen, ¿sí? Toda esta matriz que está acá, lo blanco es la matriz y las estructuras rosadas en forma de banda, de ligas, son las fibras de colágeno, ¿sí? Estas pequeñas de por acá, estas de por acá y estas de por acá. Nota, se pueden llegar a confundir con eh, el citoplasma de músculo cardíaco o músculo liso, pero pues ahí veremos algunas características que las diferenciarán y les darán su estructura eh, característica, ¿sí? Y por ahí tenemos a las celulitas que las sintetizan como tal, a los fibroblastos, estas celulitas que están en la matriz de tejido conectivo propiamente dicho, sintetizando estas fibras de colágeno. Y aquí tenemos las fibras teñidas con la tinción de Mason y de Van Gieson. Sí, aquí vemos las fibras de colágeno en esta sección de por acá, teñidas de azul, y en esta sección de por acá, teñidas como lo habíamos visto, de color rojo. Ahora, las que les señalé aquí, pues son fibras de músculo, ¿sí? Las fibras como tal de colágeno son las que están aquí, precisamente en una estructura llamada submucosa en el intestino delgado. Bien, entonces, este colágeno está constituido por una sustancia llamada tropocolágeno, que es de aproximadamente de 200 nanómetros de espesor. Tiene un patrón estriado, ¿sí? Así como las bandas de sarcómeras del músculo esquelético, ¿sí? Que van una sobre otra en un espacio en blanco, así. Pues también son proteínas estriadas, ¿sí? Por eso es que se les llama estriadas y de hecho se parecen mucho a la miosina y lactina, salvo que pues en este caso solamente es colágeno. En común pues son proteínas ambas. Ahora, este colágeno va a estar dispuesto en tres cadenas polipeptídicas, el procolágeno, y este se va a constituir en triple hélice formando como tal la banda de colágeno. Entonces, pues eso solo es un dato complementario a la estructura a la que estamos acostumbrados a ver como manchas rosas. Sí, realmente pues, no es que lo podamos ver en un microscopio de manera normal. En el electrónico sí se alcanzan a ver algunas de estas estructuras, pero pues no es algo tan común. Entonces, ¿qué propiedades tienen estas fibras de colágeno? Tienen flexibilidad, tienen tracción, ¿sí? Son resistentes a los estiramientos, regresan a su tamaño original si se estiran y noten algo aquí, birrefringencia, ¿qué se refiere con esto? De manera común, lo podemos ver al microscopio como si fuera una tonalidad brillante. ¿Sí? Normalmente vemos el rosa opaco por ahí. No sé cómo explicarlo, pero pues se ve opacado en tonos mate, ¿sí? Y con la birrefringencia que vemos en estas estructuras colagenosas, vamos a ver como si estuvieran brillando, como si tuvieran un espejo adentro de esta proteína. Es lo que les da esta propiedad, ¿sí? De como que reflejar la luz, como si tuvieran una cubierta de barniz, así exactamente. Esto obviamente visto de manera directa al microscopio, raramente se pueden alcanzar a notar en la observación ya en fotografías. Esa propiedad se pierde pues, con las cámaras fotográficas. Bien, entonces son acidófilas, o sea, se tiñen con eosina o con colorantes ácidos y su consistencia es blanda y también en forma de banda.
lo que les mencionaba, como si fuera una liga. Muy bien. Y aquí las estamos viendo. En la piel tenemos una cantidad enorme de colágena, que es la que le da la tonicidad a la piel. Sí, una vez que estas bandas de colágeno empiezan a ser mal sintetizadas a medida que envejecemos, pues evidentemente se van a empezar a formar las arrugas, que no es más que la ausencia de la tonicidad normal de las bandas de colágeno. Bien, entonces tenemos muchísimas variedades de colágeno, ¿no? La mayoría de los autores nos hacen hincapié más que el ROS de diferenciar las veintitantas, bueno, existen más de 30 tipos de colágeno descubiertas actualmente y muchas de ellas pues son específicas de ciertos tejidos, por eso es que son tantas, ¿no? Un tipo de colágeno abunda en el riñón, otra en el hígado, otra en el ojo y así respectivamente. Pero las más abundantes en el tejido y las más características son las siguientes cuatro, ¿sí? La uno, que es la más abundante, son las más grandes y las más resistentes, que miden aproximadamente hasta 250 nanómetros de diámetro, y son muy grandes. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en las estructuras más duras, ¿sí? Como por ejemplo los huesos, el tejido conectivo especializado como el tendón, fascias, ligamentos o aponeurosis, ¿sí? Que son las estructuras más resistentes del cuerpo, inclusive en la dura madre, ¿sí? Todas las estructuras resistentes del cuerpo tienen prácticamente colágeno de tipo 1 en su matriz, ¿vale? Bien, ahora en las tipo 2 son las siguientes que le siguen en tamaño, son de 100 nanómetros y son la mitad de grandes de, y de espesor. Y por lo general también pueden tener un tamaño mínimo de 20 nanómetros. Estas, a diferencia de las anteriores, son más fibrosas. Esto quiere decir que forman, tienen una estructura más irregular, a diferencia de las de colágeno 1 que tienen una disposición más paralela, más regular, ¿sí? Más aplanadas, más compactadas. ¿Sale? La radical diferencia es que las de colágeno de tipo 2 tienen hasta cierto punto una estructura más flexible, a diferencia de las de colágeno de tipo 1. Las reticulares, como su nombre lo dice, forman redes y posteriormente este tipo de tejido conjuntivo se le diferenció en tejido conjuntivo reticular, ¿sí? O fibras de reticulina, ¿sí? Diferentes a las de colágena, pero todavía muchos libros las manejan como a las fibras de tipo 3 como si fueran colágena, pero realmente no es colágena, su composición proteica que vimos de tropocolágena pues no corresponde. Eso posteriormente se descubrió, pero pues se les deja incluidos ya como un guiño sentimental. Por último, tenemos las más importantes en cuanto a epitelios, ¿sí? La de colágeno de tipo 4 que vamos a encontrar en las láminas basales y gracias a este colágeno que se encuentra allí, las células epiteliales pueden emitir sus desmosomas y fijarse con estas proteínas, y son como el andamiaje bueno, las varillas horizontales que van en los cimientos, así específicamente. ¿Sale? Bien, otro dato curioso es que también de las más abundantes, porque pues por supuesto no hay sangre en nuestro organismo, tenemos a la colágena de tipo 5, ¿sí? Que es la que encontramos en los vasos sanguíneos. Sí, es como tal la que rodea los pericitos y que forma la membrana basal de los vasos sanguíneos. Y también en las membranas fetales, ¿sí? En el cordón umbilical y pues en la placenta, evidentemente. Aquí tenemos a las tipo 3, las reticulares, que son las que conforman mucho en órganos que tienen una capacidad de filtrado, ¿sí? Como el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea, el hígado, el riñón. Todos ellos tienen una característica, es que tienen vasos sanguíneos fenestrados y que tienen espacios. Entonces, estas van a formar redes conglomeradas, ¿sí? Literalmente como si fuera una red y solamente se van a poder ver tinción específica argentófilas, o sea, sales de plata. Sí, se van a ver negras, las que mencionábamos que también se pueden ver cafés al inicio. Muy bien. Esta se diferenció entonces porque en su estructura tenían uniones con carbohidratos. Sí, por eso es que no son tan como tal colágena propiamente dicha. Por último, tenemos las fibras elásticas. Estas van
Estas sí, a diferencia de las de colágeno que les mencioné que van unidas con otros tipos de colágeno más pequeñas, estas sí van solitas. Y pues como tal, tienen la capacidad de estirarse y reconstituir su forma. Van de los 0,1 a 0,2 micrómetros de diámetro, pueden ramificarse y anastomosarse, ¿sí? A cual raíz de árbol fuese. Pueden formar membranas fenestradas y también, por lo tanto, hacerla de filtro en algunas ocasiones. La atención específica para estos es con orceína. Este, esta tensión se llama de Verhoef, ¿sí? Y estas fibras elásticas son muy abundantes, pues por supuesto, en las vainas de los músculos esqueléticos que pueden contraerse. Y por supuesto también del músculo cardíaco. Y ahí las podemos ver, ¿sí? Con la tensión de orceína. Son como si fuera una conglomeración de muchas patitas, ¿no? O una red de hilos. Muy bien. Estas son producidas por fibroblastos, se estiran, se retraen y no se afectan por los ácidos, o sea, no se tiñen con la eosina, lo que les mencionaba. Y son muy abundantes, por supuesto, en los vasos sanguíneos grandes, ¿sí? Los que tienen como tal pulso, como las arterias y venas de gran calibre, ¿sí? Tienen incluso unas láminas o una capa elástica que las divide del músculo liso. Bien, hasta ahí tenemos la parte de las fibras. Ahora vamos con quién produce esas fibras. Y pues no hay otras células que sean los fibroblastos, que son como tal la célula propiamente dicha del tejido conectivo. Pero además de estas, vamos a tener otras células, como cuáles, como los adipocitos, los melanocitos, las células mesenquimatosas. Y de ahí en fuera, todas las que provienen de las células madres troncales hematopoyéticas, ¿sí? Todos los macrófagos, mastocitos, linfocitos, plasmocitos, monocitos y eosinófilos. Todas estas células tienen la capacidad de estar en la sangre y migrar al tejido conjuntivo propiamente dicho y quedarse a vivir allí también. Y solamente algunas de estas regresar a la sangre del tejido conjuntivo, desde el tejido conjuntivo, perdón. Muy bien. Entonces, todas las células del tejido conectivo, tanto especializado como propiamente dicho, provienen de una célula madre en común que se llama la célula mesenquimatosa. Sí, o sea, células primordiales, casi totipotenciales, que pues las tenemos desde nuestra 32ª división del blastómero, ¿no? Estas células mesenquimatosas van a dar origen a 6 tipos o 6 estirpes que van a formar como tal al tejido conjuntivo especializado y al propiamente dicho. Sí, por eso es que se les considera dentro de la misma familia las células del especializado y del propiamente dicho. Dentro de estas, pues el que más nos interesa es el fibroblasto, ¿no? Que es del tejido conjuntivo propiamente dicho. Pero también tenemos a las células del hueso, del endotelio, del mesotelio, de los adipocitos y del cartílago o los condroblastos. ¿Sale? Entonces, todas estas celulitas provienen de la célula mesenquimatosa y pues son comunes de tejido conjuntivo, solamente que también se le va a llamar especializado. Ahora, por su otra parte, otra célula totipotencial pues es la hematopoyética, la que les mencionaba, que estas va a dar lugar a todas las células sanguíneas, tanto de la serie roja como blanca. Y de estas, pues precisamente los eosinófilos, los neutrófilos, basófilos y eritrocitos tienen, o bueno, no tienen la capacidad de regresar a la circulación una vez que se fueron al tejido conjuntivo. Cosa contraria de los macrófagos y de las células plasmáticas, ¿sí? O de los plasmocitos o linfocitos B diferenciados, ¿no? Que sí pueden regresar a la sangre o ir a los vasos linfáticos para compartir todos esos antígenos que han fagocitado y presentárselos a las demás celulitas para que pues tengamos anticuerpos ante esas medidas probablemente patógenas. Bien. Vamos a hablar de la principal, que es el fibroblasto.
Es una célula que produce pues todas las fibras proteicas que vimos. Las de colágeno reticulares elásticas. Son células reticulares. ¿Y a qué se refiere esto? A que tienen una forma de estrellas. ¿Sí? Tienen una morfología estrellada si las pudiéramos teñir. Son células fijas, que quiere decir que no las vamos a encontrar entre los hepatocitos o entre células del riñón o células del cerebro. ¿Sí? Son células que no se mueven del lugar, están propiamente dichas en el tejido conjuntivo. Su morfología, una vez que empiezan a sintetizar matriz, es fusiforme. ¿Qué quiere decir esto? Pues la de la figurita A. Esa es una figura fusiforme como tal, o sea, en forma de hoja para acabar rápido. Ahora, el núcleo normalmente es aplanado y cuando tiene esa forma aplanada se le llama fibrocito. Sí, o sea, es un fibroblasto inactivo. Una vez que se activa y que se ve la necesidad de formar matriz extracelular, se le va a llamar fibroblasto. Esto ya es pues por morfología, ¿sí? Si está produciendo o no matriz extracelular. Si tiene el núcleo aplanado, si es un fibrocito, va a estar en un estado inactivo y por lo tanto su cromatina, ahorita vamos a ver qué es eso, está condensada. El núcleo normal de un fibroblasto es grande y núcleos prominentes, cromatina laxa. Y pues aquí el paréntesis de morfología. Bien. Ok. Esta clase, bueno, lo que voy a mencionar ahorita es crucial para que entiendan todas las descripciones que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Entonces vamos a llamarle nomenclatura de las células. Nomenclatura histológica celular. Muy bien. Cuando vayamos a identificar células, lo vamos a hacer por dos cosas, por el citoplasma y por el núcleo. ¿Sí? Gracias a estas dos cositas vamos a ir abocándonos a una célula en específico. Necesito verme para no perderme. Bien. Entonces, esta nomenclatura se refiere a cómo vamos a ir a dirigirnos hacia una población celular en específico. Si todas las células son diferentes, todas tienen morfología diferente, todas tienen un núcleo diferente y su tensión evidentemente va a ser diferente porque todas las células por tejidos, por supuesto, tienen funciones diferentes. Entonces su morfología no puede ser para nada parecida si su función es diferente. Entonces, vamos a hablar de un citoplasma y un núcleo. Además de eso, de la forma celular. ¿Sí? Ya vimos adelantadamente unas formas, ¿no? Una fusiforme, una ovalada, una esférica o circular, una cilíndrica, como en el caso de los epitelios, aplanada, escamosa. ¿Sale? Forma celular o, como vimos hace rato, reticular o estrellada o estelar. ¿Sí? Primero, pues vamos a mencionar la forma de una célula. ¿Sale? Esto se evita en los epitelios porque estos ya tienen pues tres formas, ¿no? Una cúbica, una cilíndrica y una plana. Pero en el resto de células pues también tenemos formas. Entonces necesitamos definir esa forma celular. Una vez que tenemos la forma, ahora sí vamos a proceder con el núcleo y el citoplasma. Bien, ahí tenemos una célula de una forma cilíndrica y vamos a describir su citoplasma. El citoplasma, vamos a decirle eosinofílico. ¿Sale? Y su núcleo, ahí, se borró. Bueno, no importa. Y el núcleo, vamos otra vez. No se pierde el hilo. Bien, entonces tenemos aquí la célula. Tenemos el citoplasma que habíamos mencionado, eosinofílico, ¿no? El núcleo puede ser esférico
puede ser ovalado, puede ser aplanado. No hay más morfologías de núcleo. Y si existen, son patológicas. Sí, si hay núcleos bilobulados, solamente en la sangre son normales, pero en un tejido establecido, fijo, no lo es. Entonces, estas son las formas del núcleo. El núcleo puede tener una cromatina y llámese cromatina al desdoblamiento del ADN, ¿sí? O sea, la integridad del ADN. Una cromatina puede ser densa, ¿sí? O sea, muy intensa, o el núcleo se va a ver azul en su extensión o condensado, cuando normalmente no hay actividad metabólica, no hay necesidad de sintetizar proteínas. Y puede ser laxo cuando está sintetizando, ¿sí? Cuando está produciendo proteínas, cuando hay desdoblamiento del ADN, por eso es que está laxa. ¿Sale? Y ya, esos son los elementos del núcleo. Entonces vamos a describir un citoplasma eosinofílico con un núcleo, pues en este caso vamos a ponerlo ovalado, de cromatina densa. Listo, ya tenemos la descripción de esta celulita. Otro ejemplo, vamos a dejar el ejemplo aquí. Una célula de morfología ovalada con un citoplasma basófilo, un núcleo redondo de cromatina laxa, ¿sí? No está tan teñido el núcleo, está central. Y pues ya tenemos otra descripción. Y por aquí otra celulita, vamos a poner esta, miren. Entonces tenemos una célula fusiforme con un núcleo aplanado de cromatina laxa. Citoplasma ligeramente eosinofílico. Y listo. Ya tenemos cómo describir rápidamente a una célula en su individualidad, por supuesto, por tejidos. Entonces vamos a ver esta. No, no hay imágenes para ver, pero bueno, cuando tengamos la oportunidad ya en morfología de epitelios, lo vamos a ir describiendo. Entonces ya tenemos cómo descubrir, o bueno, cómo describir células en cuanto a su morfología, núcleo, citoplasma y forma. Listo. Bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Dentro de las células propias del tejido conjuntivo están también los miofibroblastos, que tienen como tal dos propiedades de ser contráctiles, o sea, el mio, y de ser fibroblastos, o sea, de sintetizar matriz extracelular. Y estos miofibroblastos son muy abundantes en tejidos que son de alto recambio y de alta fricción, llámese piel, llámese hígado, llámese riñón, ¿sí? Lugares donde el epitelio puede tener un daño y necesita repararse. Entonces, los miofibroblastos son cruciales en el proceso de cicatrización. Sin estos miofibroblastos, las heridas no se unirían o no se quedarían fijas mientras se repara la matriz y se replica el epitelio que lo recubre. Bien, entonces estos miofibroblastos tienen en su citoplasma proteínas contráctiles, evidentemente, actina y miocina, solo que no predominan, ¿sí? Por eso es que no son como tal células musculares, son miofibroblastos. Y todos los fibroblastos tienen una propiedad hasta cierto punto de célula madre. Si se pueden diferenciar en células satélites, este, células contráctiles, células de todos los tejidos conjuntivos especializados, células condrogénicas, células osteogénicas, y tienen un componente pluripotente, ¿sí? No solo los fibroblastos en general. Bueno, las células mesenquimales no solamente son un tipo de células madre totipotenciales, sino que también tienen una característica de fibroblastos porque estas células son las que producen la matriz extracelular cuando estamos en el periodo embrionario. Sí, toda esa gelatina de Wharton, ese tejido embrionario inmaduro es producido por las células mesenquimales. Entonces también tienen una síntesis de matriz muy abundante. Son ramificadas y son estelares como tal y son diferenciadas. Entonces se pueden diferenciar en cualquier célula que se les dé la regalada gana, excepto por supuesto en una nerviosa. Entonces,
También tenemos a las células pigmentarias. Se ha descrito que tienen un origen pues parecido a las de las células nerviosas. Sí, porque pues, recuerden que del neuroectodermo también derivan las células pigmentarias. Pero estas pues tienen características también de síntesis de matriz en menor proporción. ¿Sí? Estas son las que producen la melanina, que se encuentran en la piel, en la coroides y en el iris, ¿sí? Donde hay tejido como tal teñido de color negro. Este se encuentra en el citoplasma y una vez que empiezan a sintetizar como tal la melanina, se les llama melanocitos y los gránulos que producen con la melanina se les llama melanóforos. Otra célula es el adipocito que tiene la capacidad de almacenar triglicéridos y colesterol, sí, o sea, grasa. Y pues sirve de reserva de energía para tiempos en los que no tengamos como tal la suficiente eh, glucosa disponible de manera directa. ¿Sí? Aquí se guarda la glucosa y pues cuando se necesita se excreta. Normalmente los adipocitos maduros pueden tener solamente una gota. Cuando tienen más de una gota, pues son inmaduros, o mejor dicho, son de adultos, de bebés, ¿sí? O sea, de organismos inmaduros. En los bebés recibe el nombre de adipocitos pardos, ¿no? Porque estos tienen muchas gotículas y también síntesis y mitocondrias. Entonces es muy diferente porque esas como tal ya producen calor y los adipocitos aquí en este caso almacenan, son una barrera del calor, no generan calor. Bien, entonces la morfología clásica de estas es esféricos con un citoplasma mínimo y pues podemos describir incluso el citoplasma hipocromático porque se ve transparente, el núcleo es aplanado, excéntrico, o sea que está fuera del centro y de cromatina densa. Ahí tenemos a los diferentes tipos de dipocitos, ¿sí? El de de la grasa blanca y de la grasa parda en sus diferentes presentaciones. Muy bien. Eso solamente en cuanto a células disque fijas del tejido conjuntivo y ahorita vamos a ver por qué. Las células móviles se les dice móviles porque están en la circulación y salen de ella. Esa es la única diferencia. Entonces tenemos a los macrófagos que antes de ser macrófagos siempre son monocitos. Estos tienen la capacidad, como sabemos, de fagocitar y también son llamados en el tejido conjuntivo histiocitos y muy remotamente se les llamaba plasmatocitos. Sí, raro escuchar ese término en libros actuales, ¿no? Ni siquiera lo mencionan. Entonces son términos de hace más de 60 años, una vez desde que se empezaron a describir, que no, pues no hay que espantarnos. ¿Sí? Tiene plasmatocitos en su laminilla, no, pues no es nada malo, es un macrófago. Estas celulitas tienen la capacidad de diapédesis, por lo tanto, de moverse y fagocitar. ¿Sí? Tanto pueden fagocitar como células ajenas, como bacterias, como células propias que estén muriendo o que se estén recambiando. O los núcleos, inclusive, como en el caso de la médula ósea, los núcleos de los eritrocitos son fagocitadas por las células macrofágicas de la médula ósea. Sus núcleos en relación a su tamaño son pequeños y densos, ¿sí? En el tejido conjuntivo. ¿Sí? Si lo vemos en circulación, pues dice que tienen apariencia de riñón, de haba, de feto, de lo que sea, pero pues, no es esta misma morfología, son más pequeños. Y en su citoplasma pueden llegar a tener vacuolas. El citoplasma hipocromático. Muy bien. Los mastocitos son células muy parecidas a los basófilos, de hecho se les emparentan mucho. Son células redondas, muy redondas. Aquí lo ponen como ameboides, pero no, realmente son redondas. Son ovaladas también. Son muy basófilos. Su citoplasma es basófilo, su núcleo es muy basófilo, que ni siquiera se alcanza a ver el núcleo de tantos gránulos de histamina que tiene, que son basófilos, y por lo tanto, pues no se puede confundir un mastocito. Se le puede confundir con un basófilo, pero raramente los basófilos salen de la sangre, de la circulación. Los gránulos que se tiñen acá son metacromáticos con la tinción de hematoxilina y eosina y con el azul de metileno. Si no se tiñen de azul, no se tiñen con hematoxilina de azul, sino que van hacia un color violeta.
¿sí? Por eso es metacromático, porque no se tiñe del color del que es el colorante. Entonces, con el azul al cian o de toludina, incluso los gránulos se van a ver rojos. Y la función de los mastocitos es atraer a otras células, como los neutrófilos y los eosinófilos, ¿sí? Entonces, las reacciones que tiene como tal son inmunes, aunque también tienen participación en reacciones anafilácticas. ¿Por qué? Porque producen vasodilatación y por lo tanto edema. Cuando hay presencia de antígenos pues no reconocibles, ¿no? Se excitan mucho y liberan mucha histamina y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Con un choque anafiláctico o solamente con una reacción alérgica exacerbada. Los linfocitos son los señores de la memoria, ¿sí? Son los que crean como tal los anticuerpos y nos preparan para próximas infecciones, bueno, para que no se den las infecciones de nuevo. Sí, reconocen cuerpos extraños y por lo tanto, pues bacterias extrañas. Bueno, bacterias en general. Y sí, bacterias extrañas porque nuestro cuerpo tiene bacterias de manera normal en todas las superficies. Y somos 90% bacterias y todo lo demás pues son nuestras propias células. Su morfología de los linfocitos son células redondas, cuando no están activas, por supuesto, son células redondas, pequeñas, con núcleo redondo, esférico central y un citoplasma mínimo. Sí, solamente se alcanza a ver el núcleo. Y de hecho es muy difícil encontrar un linfocito bien diferente, o bueno, reconocer a linfocitos de manera directa en el tejido conjuntivo. Es necesario utilizar inmunohistoquímica con CD1, CD6 para identificarlos propiamente. Sí, realmente por morfología es muy difícil encontrarlos. Los eosinófilos, tanto en circulación como fuera de circulación, tienen una tinción eosinofílica, como su nombre lo dice. De hecho, en las células sanguíneas granulares, ¿sí? Las multilobuladas o polimorfonucleares en conjunto, el nombre recae en la tinción del citoplasma. Entonces, como vimos hace rato bueno, en los mastocitos, pues son basófilos. Y de hecho, pues, por eso también se les confunde con los basófilos, por su tinción en, citoplasmática. Los eosinófilos tienen gránulos con una proteína llamada pues, proteína básica mayor. Entonces, por algo la eosinofilia, ¿no? Son reactantes también a los procesos alérgicos. De hecho, van de la manita con los basófilos y los mastocitos. Y por lo tanto, pues también participan. Y de hecho, las reacciones alérgicas en las que participan los eosinófilos son las de peor pronóstico porque son muy, muy difíciles de controlar. Por otra parte, los gránulos ayudan en las infecciones parasitarias porque pues, estas proteínas que tienen son parasitostáticas, ¿sí? Evitan que los parásitos se reproduzcan, más no los destruyen. ¿Sí? Los parásitos son muy resistentes. Lo único que hacen los eosinófilos es evitar que se sigan reproduciendo, pero pues a veces ni siquiera eso es suficiente. Muy bien. Su morfología es de citoplasma eosinofílico, es morfología redonda, citoplasma eosinofílico y núcleo bilobulado en forma de C o en forma de audífonos, como le quieran llamar. En todas estas células, la cromatina es densa, ¿sí? Se ve muy densa, se ve muy azul. Los plasmocitos son los más fáciles de reconocer en el tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque tienen la morfología característica en su núcleo, que tiene, pues como tal, forma piramidal o de una rueda de carro, ¿sí? Como tal, una rueda de un carro cualquiera, con rayos hacia su periferia. Sí, y ahí se agrupa como tal la cromatina. Su morfología en general, la célula, es de ovalada, ¿sí? Y el núcleo excéntrico en uno de los polos. Se le alcanza a ver una zona hipocromática periférica al núcleo, como aquí lo presentan, que es una vacuola o cuerpo de Russell, que tiene producciones cristaloides que en otras palabras puede ser también incluso el aparato de Golgi. ¿Sale? Entonces los plasmocitos son los que producen como tal los anticuerpos y son linfocitos B activados. El citoplasma es basófilo y pues no tan intensamente basófilo, sí es basófilo mate o pastel y su núcleo es redondo, es esférico, ¿sí? Cromatina densa con agrupaciones aún más densas de estas pues, de la cromatina en pequeños grupos excéntricos también.
a su vez. No son nucleolos, en algunos sí se ven los núcleos. En algunas células sí se ven los núcleos, pero en estos no. Bueno, eso en cuanto a morfología celular. Ahora, en cuanto a sustancia intercelular, tenemos que estas se pueden dividir de diferente forma, ¿sí? Proteoglucanos, glucoproteínas, y sub de estos pueden ser sulfatados y no sulfatados, ¿sí? Los proteoglucanos son sustancias no combinadas, carbohidratos con proteínas, por eso son glucoproteínas. Entonces, también tienen componentes sulfatados y no sulfatados, ¿sí? Entonces, estos componentes que son el sulfato como tal y el no sulfato son los componentes hidrofílicos, ¿sí? O sea, son componentes que van a llamar al agua, que la van a traer y lo van a pegar, ¿sí? Por principio de capilaridad únicamente. Bueno, microscópicamente no tanto, es por carga, pero haciendo la analogía, ¿sí? Si ponen en un tubo una gota o bueno, un contenido líquido, el, los líquidos se mueven más fáciles en superficies porque tienen ese principio de capilaridad, ¿sí? O si ponen un cabellito, pues el líquido va a ir subiendo por ese cabellito por capilaridad. Entonces, es una analogía, ¿no? El agua es muy afín a los componentes sulfatados y no sulfatados, lo que les da como tal cuerpo, ¿sí? Lo que hace voluminoso a la sustancia intercelular es el agua. Y pues es lo que hace que también sea fácil de que guarde el agua en caso de procesos de edema. Bien. Entonces, los protoglucanos son un conjunto de proteínas más glucosaminoglucanos. Estos glucosaminoglucanos pueden ser el condroitín, el dermatán, el queratán y el heparán, sulfato, por supuesto, por eso sulfatados. Y los no sulfatados, el principal es el ácido hialurónico, ¿sí? O también llamado hialuronano. Y el otro es el ácido condroitínico. Sí, que no es, que pues prácticamente tiene la misma función, solo que es más abundante en algunas partes de la vida, ¿no? Como en el caso de los bebés, donde abunda mucho el ácido hialurónico. Bien. Y por otro lado, también en la sustancia intercelular hay proteínas que son de unión, ¿sí? El pegamento como tal. ¿Sí? Estas sustancias de pegamento se le llaman glucoproteínas y estas es la laminina, que está precisamente en la lámina basal de los epitelios, la fibronectina, a la cual pues, se le unen los desmosomas en algunos lugares, el procolágeno, que luego se va a convertir en colágeno, y proteínas fibrilares. ¿Sale? Llámese osteonectina, condronectina, etcétera, etcétera. Todo lo que termine en tina son proteínas de unión y pues sirven para unir tejidos. Como tal, estos son el pegamento que les mencionaba. Ahora, ya para terminar, tenemos a que el tejido conectivo propiamente dicho se va a subdividir en, en algunas morfologías específicas en base a su composición. Esta composición va a ser de los elementos que ya vimos, de las células, de la matriz extracelular y de las fibras. ¿Sí? Unas tienen más, otras tienen menos, y en la proporción va variando y en su acomodo también. Entonces, su nombre lo va a decir, laxo, denso y embrionario. Bien, entonces tenemos dos tipos de tejido laxo, ¿sí? El elástico y el reticular. ¿De qué depende la diferenciación de cada uno? Pues de la proteína abundante, ¿sí? En todos los tejidos conjuntivos vamos a encontrar los tres tipos de proteínas, ¿sí? De colágena, elastina y reticulina. Pero en algunos va a predominar una, por supuesto. Entonces, en el tejido elástico predomina la elastina y en el reticular la reticulina. Bien. En su contraparte tenemos a los densos y el denso puede ser regular e irregular o ordenado o desordenado o modelado y no modelado, ¿sí? Como le quieran llamar. Que estos no varían, bueno, lo que varían es en la compactación de las fibras que existen en él. Y por último, el tejido embrionario, antes llamado mucoide, porque mucoide no nos habla de nada,
de morfología. Embrionario sí, porque solamente lo encontramos en tejidos embrionarios. Entonces, por eso el nombre. En ese tejido es muy parecido al laxo, pero con mayor abundancia de tejido conectivo mesenquimatoso, sí, con células mesenquimatosas. Entonces, es muy parecido en su constitución a un laxo. Muy bien, entonces vamos a diferenciar cada uno de ellos. Tenemos tres: el denso irregular, el denso regular y el mucoide y el laxo, ¿sí? Y las tres cuestiones que les mencionaba: células, matriz extracelular y fibras. En el caso del laxo, tenemos gran cantidad de células, tenemos gran cantidad de matriz y poca cantidad de fibras, ¿vale? En el caso del denso regular, tenemos poca cantidad de fibras, tenemos poca cantidad de matriz, pero digo, poca cantidad de células, poca cantidad de matriz y mucha cantidad de fibras. Muy parecido en el denso irregular, salvo que el acomodo de las fibras es diferente. En el regular son paralelas y bien compactadas. En el irregular son de forma irregular y también su distribución lo es. ¿Sí? Entonces unas van a estar más compactadas por acá, otras más laxas por acá. Entonces, hay muchas fibras, pero están desordenadas, a comparación del regular, que todas están compactadas. Ni siquiera hay espacio para que haya células por allí. Y en el tejido conectivo mucoide, tenemos algo muy parecido al laxo, salvo que la cantidad de células es un poco menor, la matriz extracelular es mucha y pues prácticamente no hay fibras. ¿Sale? Entonces también está muy laxo y lo que les mencionaba aquí, lo que lo diferencia del laxo es no es la situación, sino es el tiempo. ¿Sí? El mucoide está en periodos embrionarios y en el laxo, como tal, ya es en un tiempo adulto, ¿no? De más desarrollado. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El que tenemos por acá arriba es el tejido, son esquemas, por supuesto. Es tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Lo estamos viendo como tal en microscopía acá. ¿Sí? Hay todas estas sustancias eosinofílicas que se disponen en concentración irregular y también direcciones irregulares. Es tejido conectivo colagenoso denso, no regular. A su contraparte aquí tenemos tejido conectivo pues laxo, aunque por las células estrelladas que vimos en morfología hace rato son células mesenquimatosas. Entonces, característicamente este es mucoso o embrionario, mejor llamado. Aquí tenemos ahora la contraparte, ¿sí? Células muy pocas. Todo este material eosinofílico es matriz extracelular, o sea, fibras, mejor dicho, es fibras y muy poca matriz extracelular. Entonces aquí estamos hablando de un tejido conectivo denso regular. ¿Sale? A contraparte de uno denso irregular, donde estamos viendo también mucha cantidad de fibras, pero está tan disperso que ni siquiera se puede llegar a obtener un orden. Por eso también el acrónimo de no modelado. Aquí tenemos tejido conectivo avanzado o especializado, que es el adiposo, ¿sí? Lo que les mencionaba, son células esféricas con citoplasma hipocromático, incluso acromático, ¿sí? Sin color prácticamente, núcleo periférico aplanado, miren, aquí están los núcleos aplanados, con cromatina densa. Y del otro lado también tenemos tejido conectivo denso regular, ¿sí? ¿Cómo diferenciarlo por ejemplo, en este caso, del muscular liso? Por la morfología del núcleo, ¿sí? Por lo general, en el tejido conectivo denso regular, los núcleos están en una misma fila, todos, ¿sí? Son aplanados, no hay casi matriz extracelular. Ya vieron, este pequeño espacio de aquí es matriz extracelular, es muy poca. Y todo lo demás que estamos viendo acá son fibras de colágeno. Muy bien. Bueno, hasta aquí eso es todo lo que corresponde a la clase. ¿Tienen alguna duda?